Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo un video respondiendo preguntas de los suscriptores, que prácticamente son dos, ¿cierto? Que tienen un poco relacionado, que la voy a resumir en una. Son dos preguntas, una persona de México y otra persona de Perú, ¿ya? Así que un saludo para ustedes y Carlos y Natalia. Perfecto. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En qué parte del proyecto se pueden realizar cambios sin impactar tanto el tiempo de realización del proyecto? Ya. Partamos con una aclaración, ¿cierto? Nosotros podemos entender que quizás estas personas que están, voy a hacer supuestos, ¿cierto? Porque efectivamente no sé el contexto muy bien de las preguntas, pero bueno, efectivamente lo que podemos hacer una aclaración es que existen proyectos waterfall, ¿cierto? En cascada y proyectos en agilidad. Y efectivamente, si nos vamos, yo entiendo que esta pregunta va más ligada a un pensamiento más waterfall, ¿cierto? En donde está más cascada. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente si me están preguntando dónde puedo hacer cambios en el proyecto sin impactar tanto el proyecto, ¿cierto? La fecha de entrega o el entregable final, es porque quizás se están pensando más en Waterfall. En Waterfall sabemos que nosotros tenemos un contrato fijo, ¿cierto? Y tenemos varias etapas dentro de esa carta Gantt, ¿cierto? Que tiene hitos súper establecidos, con fecha, con hora, e incluso con multas si es que no se cumplen esos hitos. Y los proyectos se van alargando. Entonces, cuando yo tengo entregas en Waterfall, ¿cierto? En cascada, las entregas van siendo totales, ¿cierto? En donde yo no voy a entregar un botón, siendo que estoy haciendo una página web, por ejemplo. Yo no voy a entregar un botón, sino que voy a entregar el sitio completo, o bien una parte del sitio, o una funcionalidad completa con todos sus pasos. Entonces voy a esperar el desarrollo hasta que se termine eso, para poder entregarlo, para poder pasarlo a producción. Entonces en ese sentido en Waterfall está bien. Y cuando se hacen cambios en eso, cuando nosotros definimos en Waterfall, nosotros definimos algo súper establecido al principio, y eso es lo que tiene que salir al final, ¿cierto? Perfecto. Y eso es la forma que tiene Waterfall de hacerlo y funciona. Yo no estoy en contra tampoco de Waterfall, ¿ya? Tampoco les pido a ustedes que los agilistas acérrimos, ¿cierto? Y los que siguen este canal, tampoco estén en contra de Waterfall porque funciona, ¿cierto? Funciona para ciertos proyectos. Perfecto. Siendo eso, si tengo una definición inicial, un requerimiento, ¿cierto? Y eso va hasta el final y eso es lo que tiene que salir. Perfectamente establecido desde el principio hasta el final. En un proyecto de 6 meses, de 3 meses, de un año, de 2 años, 3 años. ¿Ya? En Waterfall existen los controles de cambio, ¿ya? Que los controles de cambio, cuando hay un cambio en el requerimiento inicial, existe un documento, ¿cierto? Que se lleva, que es un control de cambio, que es bien formal, ¿cierto? En donde se establecen los cambios al proyecto, se inserta el proyecto, se modifican las cartas Gantt y cuando están todos los OK de los gerentes, de los stakeholders y de los sponsors, ¿cierto? Y de todos los involucrados con el proyecto, están todos los OK con firma, con correo, con todo. Con todas esas comprobaciones se establece el control de cambio y se establece en el proyecto, se actualiza la carta Gantt, se actualiza la fecha, el alcance y la fecha de término, el tiempo, el costo, todo lo que implique ese cambio. Eso es un waterfall, ¿ya? Pero en agilidad es muy distinto. ¿Por qué? Porque en agilidad nosotros tenemos un backlog, ¿cierto? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, vámonos a Scrum o vámonos a Kanban, ya, al que sea. Ambos tienen un backlog, ¿cierto? Un backlog. Y si nos vamos a Scrum, ¿cierto? Nosotros tenemos un Product Owner. Ese Product Owner es el encargado y el dueño de este backlog. Por ende, ¿cuáles son sus tareas principales? Tiene muchas más tareas, pero sus tareas principales es tomar este backlog, ¿cierto? Muchas veces al principio de un proyecto ágil nosotros vamos a tener requerimientos gigantes. Vamos a tener que nosotros les vamos a llamar épicas, ¿cierto? Que son unas historias de usuarios tremendamente gigantes, una pedida muy, muy grande. Y se lo llamo al ejemplo del celular, que el smartphone, ¿cierto? Que a mí siempre me gusta dar ese ejemplo, porque queda muy claro.
Entonces, por ejemplo, nosotros estamos partiendo un proyecto en agilidad y nos piden un celular, ¿cierto? Un smartphone. Y ese smartphone tiene cámara Full HD, tiene pantalla Full HD OLED, tiene una antena para conectarse a la red, ¿cierto? Tiene internet, una Wi-Fi, tiene antena de Wi-Fi, tiene juegos, tiene un montón de cosas. Tiene 5G, 4G, tiene un micrófono, tiene dos parlantes, tiene botones para subir y bajar el volumen, cámara Full HD, Ultra Top HD, ¿cierto? En un proyecto Waterfall, nosotros podríamos decir que este smartphone tiene que salir completo al mercado. Desde el inicio, el requerimiento es un smartphone que tenga juegos, que tenga todo. Ese es mi requerimiento inicial y al final tiene que salir, después de los 6 meses de elaboración, tiene que salir ese smartphone completo. En agilidad, lo que hacemos es buscar los mínimos productos viables, ¿ya? Y el Product Owner en este backlog va a tener toda la descripción del smartphone. Los juegos, la cámara, la antena, la carcasa, los botones, va a tener todo, todo ahí. Tal cual como un proyecto cascada. Pero ¿qué es lo que hace el Product Owner en agilidad? Va priorizando en base al valor al cliente final. ¿Qué es lo que voy a sacar primero? Y pensando en una mentalidad de mínimos productos viables. Un MVP, ¿cierto? MB corta P. ¿Y por qué va pensando en eso? Porque va a dividir este smartphone en varias secciones, ¿ya? Varias historias de usuario, ¿ya? Va a poner, primero, va a ser una historia de usuario de los juegos, ¿cierto? Va a ser una historia de usuario de la cámara. Va a ser una historia de usuario de llamado telefónico, ¿cierto? Por ejemplo, pongámonos en el caso de que tengamos a 3 épicas. ¿Y por qué son épicas? Porque cada uno de esos no podría caber en un sprint. No vamos a poder hacer un smartphone completo, un celular que llame por teléfono, ¿cierto? En un solo sprint de 2 semanas. No lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a tener que ir viendo cómo lo hacemos. Ya. O la cámara Full HD. O los juegos. Entonces, lo que hace el Product Owner es priorizar esto en base al valor al cliente final. Entonces, el Product Owner debería hacer un estudio de mercado, salir a preguntarle a la gente, salir a preguntarle a las personas, ¿cierto? A los clientes de esta empresa que está haciendo smartphone, tendría que salir a preguntarles, perfecto, ¿qué es lo que más se requiere en un smartphone? ¿Cierto? ¿Qué es lo que más las personas usan? Perfecto, podemos llegar a la conclusión de que las personas lo que más usan es el llamado telefónico o el WhatsApp, ¿ya? Pongámosle eso, el WhatsApp, perfecto. Entonces, una historia de usuario puede ser generar un aparato que soporte WhatsApp, ¿cierto? Por soporte una llamada telefónica, que es lo que más usan los clientes. Ya, perfecto. Que se quieren comunicar, ¿cierto? Entonces yo no voy a hacer los juegos en la primera instancia, en el primer sprint, yo no voy a hacer los juegos. Yo me voy a dedicar al mayor valor al cliente final. Entonces la priorizo. Priorizo la llamada telefónica. Que yo voy a habilitar que las personas se puedan comunicar. Perfecto. Esa es mi primera historia de usuario y es lo primero que el equipo va a hacer. ¿Cómo ustedes podrían ver que hay cambios en este proyecto? Si hay cambios, lo vamos a hacer en 2 semanas más. No es en 5 meses, 6 meses más. Entonces no. Por eso en agilidad no existen los controles de cambio. El evento control de cambio o el documento control de cambio que tiene que tener todas las aprobaciones para poder cambiar algo en el proyecto y se modifica el proyecto completo. No. Este backlog se va a ir priorizando y repriorizando en cada uno de los sprints, ¿cierto? En donde voy a pasar primero la llamada, después que pueda ocupar WhatsApp, después que pueda la cámara, ponte tú que sea la siguiente más usada, o los juegos que sea la siguiente más usada y la vamos a poner como siguiente prioridad para los siguientes sprints. Entonces, eso es lo potente y la explicación de este tema cuando puedo hacer cambios en el proyecto. El ideal, ya, en Scrum, por ejemplo, nosotros tenemos un periodo de 2 semanas que es el sprint. El ideal es que ese sprint se mantenga
inmodificable por las 2 semanas, para que el equipo tenga foco, ¿ya? Ahora, eso es la teoría. Lo llevo a la realidad. La realidad es que ese sprint siempre los gerentes llegan a pedir algo urgente y me rompen el sprint, ¿cierto? Agilidad dice, aceptemos los cambios. Soy promotor de los cambios. Te recibo todos los cambios. No hay problema. Pero hay que proteger al equipo también. Y aquí los Product Owners y los Scrum Masters son súper importantes en esa negociación. ¿Por qué? Porque a muchos se nos olvida, recibimos cosas del gerente. El Product Owner lo recibe, se lo pasa al equipo. El Scrum Master dice, perfecto, ya metamos el sprint y nos apuramos, ya le metemos más esfuerzo, le metemos más horas, nos quedamos fuera de horario. Ahí nos estamos yendo a un principio de Scrum, de la agilidad, que es que sea sustentable. Es decir, dentro de los horarios de trabajo. Que las personas no estén reventadas. Muchos Scrum Master y Product Owner dejan de ver eso, ¿cierto? Y meten un cambio al sprint. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que yo les recomiendo siempre a los Scrum Master y Product Owner? Que negocien. Cuando yo entrevisto Scrum Master y Product Owner, es necesario que tengan las habilidades de negociación. Y si no, yo los entreno. ¿Por qué? Porque cuando el gerente viene a meterte algo al sprint, que vas en la primera semana del sprint y te queda una semana todavía para terminar el sprint, y el gerente viene y dice que quiero esto urgente, lo quiero para allá. Perfecto, negociemos. Veamos el sprint. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perfecto, llega el gerente con algo, lo mete al sprint, lo metemos al sprint. Pero te advierto que esta historia de usuario no la voy a poder cumplir. La dejamos con el estado de avance para el próximo sprint, porque ya tuvo un estado de avance en este sprint y cuando llegó la urgencia y hay que hacer la urgencia. Perfecto, te la devuelvo. O te advierto que al final del sprint, la próxima semana, cuando terminemos el sprint, voy a tener carryover. Voy a tener historias de usuario que no voy a cumplir. O puntos de historia que no voy a cumplir. Perfecto. Eso es lo potente. La negociación. Eso es algo que a muchos Scrum Masters se les olvida. Negociar. Negociar. ¿Por qué? Para proteger al equipo, para proteger la integridad del equipo, para proteger la sustentabilidad del proceso de desarrollo, para proteger también el backlog y al equipo mismo, el proyecto completo. Entonces, un llamado también a los Scrum Masters es a negociar siempre y tener muy claro cuál es el esfuerzo que tengo en el sprint para poder meter algo más. ¿Y qué es lo que voy a sacar para poder meter eso? Negociarlo, ¿ya? El llamado también el consejo también a los Scrum Master es que en la planning, también una forma de solventar esto, reserven un buffer. Y ese buffer es de ciertos puntos de historia para poder meter estas urgencias. Si esos puntos de historia para meter urgencias o issues o problemas en producción, ¿cierto? No lo ocupamos, ocupémoslo dentro del sprint para hacer algo más del backlog y lo traemos, ¿cierto? Cuando ya sabemos que ya estamos terminando el sprint o ya estamos en la última semana y ya tenemos todas las historias avanzadas, ya perfecto, Pedrito, dedícate, ocupa el buffer en otra cosa. O en hacer una POC, o en hacer una prueba de concepto, o en hacer una spike, o en hacer lo que sea, ¿cierto? Probar algo para el equipo, o documentar, ¿me entiendes? Eso es súper importante, reserven ese buffer, ese es otro consejo, ¿ya? Primero negociar, reservar el buffer en la planning. ¿Ya? Que todos tengamos claro que 5 puntos de historia equivalen a un esfuerzo de un issue, ¿cierto? O de un problema en producción, lo ponemos ahí. Ya, hay que hacer documentación, ocupemos ese buffer porque nos alcanzó el tiempo. Pongámoslo ahí. Tenemos que hacer una POC, pongámoslo ahí. ¿Cierto? En esos 5 puntos de historia, o 8 puntos de historia, ya, no sé. Lo que decía el equipo, en realidad no es una regla, ¿ya? Y el consejo para los Product Owners en este caso. Cuando el gerente llega a pedir algo urgente al sprint y que vemos que rompe el sprint y el equipo y el Scrum Master va a advertir, va a levantar los riesgos, oye, levanto la mano, hay un riesgo que si metemos eso no vamos a poder cumplir esta. Y el Scrum Master tiene que conversar con el equipo para decir cuál es la que no van a cumplir.
¿Cierto? Entonces, comunicación. Ahí vamos a otro principio de la agilidad. El consejo para los product owners. Si este sprint no vamos a cumplir esta historia de usuario por la urgencia, ¿cierto? El product owner tiene que tener planificado hacia adelante, mirar al futuro. Al menos 3 sprints, al menos 2 o 3 sprints en adelante. O el proyecto completo hacia adelante. Sabemos que en agilidad se va a ir modificando, puede ir incluso priorizándose otras cosas e ir cambiando esos sprints en el futuro, pero al menos tiene que tener un plan que se va a mantener por un sprint, al menos un plan hacia adelante del proyecto. Entonces, una herramienta de negociación para el product owner, cuando venga con esa urgencia, es decirle, mira, si te tomo la urgencia en este sprint, lo podemos tomar en el siguiente sprint y priorizarlo ahí, ¿cierto? Pero si lo tomo en este sprint, no voy a cumplir esta historia de usuario. Esta historia de usuario le pega al siguiente sprint, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, por ende al proyecto completo le pega de esta manera. Por eso es tan importante tener esa planificación hacia adelante, o al menos una vista de las historias de usuario y épicas que vienen en el futuro, para terminar el proyecto, ¿cierto? Entonces, en resumen, Scrum Master, el llamado, si es que hay un cambio en el proyecto o en el sprint, negociar. Tener claro el sprint. Conversar con el equipo para poder decir cuál es la historia de usuario que no vamos a cumplir si es que tomamos esta historia, esa urgencia. Para el Scrum Master también, ese buffer en la planning es súper importante, porque te da holgura y te da manos y te da tiempo y te da esfuerzo para poder meter alguna urgencia que llegue. Si eso ya no alcanza, levantar el riesgo al Product Owner, para que el Product Owner, con su plan hacia futuro del proyecto completo, ¿cierto? Hacia adelante, sabemos que eso se va a ir modificando, pero tiene que tener al menos una proyección del proyecto, del cómo va el equipo, con la velocidad que va el equipo, con los puntos de historia, la medición, el burn down chart, todas las métricas que tiene el equipo, va a poder proyectarse. Y al poder proyectarse puede ir a negociar con fundamentos ante ese gerente que quiere la urgencia. Entonces, si pensamos en Waterfall, los cambios son controles de cambio y modifican el proyecto. En agilidad vienen los cambios constantemente, ¿cierto? Pero a su vez yo voy repriorizando el backlog. Por ende, las primeras prioridades son las que siempre hago, las de más valor. Y efectivamente en agilidad es súper importante ir a proyectar a través del Product Owner para tener fundamentos ante ese gerente y decir, mira, te recibo esto, pero la consecuencia es esta. En tu proyecto, el que tú quieres, el que tú pagaste. Esta es la consecuencia si te recibo esa urgencia. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, cambios en el proyecto. Agradecido a esas dos personas de Perú y México que me contactaron. Y agradecido de las preguntas, agradecido de tantas preguntas que me ha llegado. He conocido a un montón de personas. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Adiós.